Hola, hoy voy a continuar con la solución del ejercicio 2.2 del Beer-Johnston décima edición. En este caso, acá ya tengo lo que sería el punto A y tengo una línea vertical y una línea horizontal. Tengo ubicado también lo que son la tensión AB y la tensión AD, que serían estas que aparecen acá. Debemos recordar que ya yo he determinado el valor de los ángulos que están formando ellos tanto con la vertical como con la horizontal. En el caso de tensión AB, este ángulo tiene un valor de 38,66 grados y era el que yo había llamado gamma. Y este ángulo que está formando con la horizontal, que yo llamé alfa, tiene un valor de 51,34 grados. En el caso de la tensión AD, este ángulo que está acá, que tiene un valor de 30,97 grados y que yo previamente había llamado lambda, y este ángulo que forma con la horizontal, que tiene un valor de 59,03 grados y que yo había llamado beta. Debo recordar que ya esos ángulos yo los había calculado en la parte anterior. Ahora, lo que debo hacer es sumar lo que sería la tensión AB con la tensión AD. Debo recordar que es una suma vectorial, pero la voy a hacer utilizando la regla del triángulo. Para ello, todo lo que tengo que hacer es trazar una paralela a cualquiera de las dos tensiones que parte de la punta de la flecha de la tensión opuesta. Me explico. Por ejemplo, vamos a suponer que yo voy a trazar una paralela a lo que sería la tensión AB. Entonces me voy a ubicar en la punta de la flecha del vector tensión AD y voy a lanzar una paralela a esa tensión AB, que sería aproximadamente así. Una vez que yo hago esto, debo recordar que esta va a ser una proyección de ese vector tensión AB, por lo tanto debe formar los mismos ángulos tanto con la vertical como con la horizontal y debe tener la misma magnitud. Voy a unir o voy a lanzar una flecha que va a partir del origen de ambas tensiones y va a ir hacia la punta de la flecha de la proyección del vector tensión AB. O sea que sería o va a ser algo aproximadamente así. Ese vector que acabo de lanzar allí sería el vector tensión resultante. O lo que es lo mismo, la suma, lo que se obtiene al sumar la tensión AD más la tensión AB de manera gráfica y en este caso utilizando eso que se conoce como regla del triángulo. Ahora, una vez que hago esto, voy a trazar lo que yo llamo un eje auxiliar. Voy a lanzar una línea vertical que va a pasar a través de la punta de la flecha del vector tensión AD y del origen de la proyección del vector tensión AB. Es decir, algo aproximadamente así. Y voy a lanzar una línea horizontal que va a atravesar por ese mismo punto. Algo aproximadamente así. Eso lo hago con el objetivo de ubicar los ángulos. Debo recordar que a mí me interesa muchísimo ubicar los ángulos porque yo lo que estoy formando es un triángulo. Ese triángulo lo voy a pintar en líneas punteadas azules, va a ser este. Y yo necesito conocer los ángulos internos o por lo menos tratar de determinar el valor de los ángulos internos de ese triángulo. Porque les recuerdo que yo lo que deseo es aplicar tanto lo que se conoce como ley del seno y ley del coseno, pero para ello necesito los ángulos internos de ese triángulo. Ahora, una vez que he trazado el triángulo, puedo por ejemplo ubicar el valor de este ángulo que está aquí, va a tener un valor de 59,03 grados y ese es el mismo valor que tiene este ángulo. Debo recordar que aquí formé un rectángulo, esta sería la diagonal y los ángulos opuestos de esa diagonal deben ser iguales. Entonces así tendría el valor de 59,03. Ahora, este ángulo que se encuentra en la parte de abajo va a tener un valor de 51,34 grados. Y eso es debido a que, como esto es la proyección del vector tensión AB, debe formar los mismos ángulos tanto con la horizontal como con la vertical que forma el vector tensión AB. Ahora, ¿por qué me interesa ese ángulo de allí? Porque eso viene a ser un ángulo interno del triángulo que pinté con las líneas punteadas de color azul. Si yo lanzo una flecha que salga del tensión resultante y vaya hacia el vértice opuesto, puedo identificar lo que sería el ángulo opuesto a ese resultante. Es decir, este ángulo de acá va a ser el ángulo opuesto a esa tensión resultante. Y de hecho podría calcular su valor. Lo que sería θ resultante va a ser igual a 59,03 grados más 51,34 grados. Y con eso voy a obtener un valor para el θ resultante de 110,37 grados. Así he logrado determinar el valor de uno de los ángulos internos del triángulo azul que es con el que voy a trabajar. Ahora me es posible
determinar lo que sería la magnitud del vector tensión resultante. Yo lo voy a hacer empleando lo que se conoce como ley del coseno. La ley del coseno establece que la magnitud de esa tensión resultante debe ser igual a la raíz cuadrada de 120 al cuadrado más 40 al cuadrado menos 2, que va a multiplicar a 120 por 40 por el coseno del ángulo opuesto a esa tensión resultante, que es 110,37 grados. Y debe quedar en libras, porque las tensiones están en libras. Al sacar esta cuenta voy a obtener un valor para la tensión resultante o para su magnitud de 139,07 libras. Y si comparamos, es exactamente el mismo valor que obtuve en la parte anterior, pero realizando la suma vectorial utilizando la ley del paralelogramo. Ahora les recuerdo que cuando yo empleo la ley del coseno, los lados que deben estar acá, por supuesto, van a ser los otros dos, porque se supone que tengo la magnitud de esos lados. En este caso la tengo. Les recuerdo que la tensión AD tiene un valor de 40 libras, que eso representa la magnitud de ese lado. La tensión AB tiene un valor de 120 libras, que representa la magnitud de ese lado del triángulo. Y debo conocer el ángulo opuesto al lado cuya magnitud deseo determinar. Y θ resultante es el ángulo opuesto a ese lado. Entonces, una vez dicho esto, puedo aplicar lo que se conoce como ley de coseno y así obtengo la magnitud de la tensión resultante. Ahora, me conviene determinar lo que sería la dirección. La dirección es el ángulo θ que forma, en este caso, el vector tensión resultante con la horizontal. Y por lo general es el menor ángulo que forma con la horizontal. Entonces, este ángulo de acá viene a ser el ángulo θ. ¿Cómo voy a plantear ese ángulo θ? Lo voy a hacer ubicando lo que sería otro ángulo interno del triángulo azul. Por ejemplo, este ángulo de acá. Este ángulo de acá yo lo voy a llamar θ AB. Ahora, si nosotros lanzamos una línea o una flecha que salga del vector tensión AB y vaya hacia el vértice opuesto, puedo observar que este va a ser el ángulo opuesto al lado de la tensión AB. Y voy a plantear una ecuación para determinar θ. La voy a plantear de la siguiente manera. Voy a colocar que 180 grados va a ser igual. Voy a sumar lo que sería este ángulo θ. Lo voy a sumar con este pedacito que sería el θ AB. Y lo voy a sumar con este pedacito de acá que es 59,03 grados. Y así he construido una ecuación de la cual puedo despejar θ. Tendría que θ va a ser igual a 180 grados menos 59,03 grados menos el valor, en este caso, de θ AB. Al sacar esta cuenta, me va a quedar que θ va a ser igual a 120,97 grados menos el valor de θ AB. Debo recordar que cuando yo, por ejemplo, voy por la parte superior, que está menos rayada, cuando yo construyo esto, estoy utilizando o estoy aplicando que yo sé que de acá y hasta acá hay 180 grados. Por la parte inferior también se va a cumplir lo mismo, por eso lo planteé de esa manera. Una vez que tengo esto, entonces lo único que necesito sería θ AB. Para encontrar θ AB voy a utilizar lo que se conoce como ley del seno. Sería el seno de θ AB. Y debo recordar que θ AB va a ser el ángulo opuesto a la tensión AB. Debe ser igual al seno del θ resultante, y debo recordar que θ resultante va a ser el ángulo opuesto a la tensión resultante. Y de acá puedo despejar. Obtendría que el seno de θ AB va a ser igual a la tensión AB sobre la tensión resultante por el seno del ángulo opuesto a esa tensión resultante. Con esto lo único que tendría que hacer es sustituir. El seno de θ AB va a ser igual a la tensión AB, que tiene un valor de 120 libras, sobre la tensión resultante, que tiene un valor de 139,07 libras, multiplicando al seno de 110,37 grados. Y con eso voy a obtener el valor del seno de θ AB, que me va a dar aproximadamente 0,8155. Para obtener el ángulo θ AB, lo único que tengo que hacer es aplicar el seno inverso. θ AB va a ser igual al seno inverso de 0,8155. Y esto va a ser igual a 54,64 grados. Una vez que tengo θ AB, entonces lo único que tendría que hacer es sustituir en esta ecuación y obtener el valor de θ. Así, θ va a ser igual a 120,97 grados
menos 54,64 grados. Y eso me va a dar un valor para el ángulo θ de 66,33 grados. Y con esto he determinado la dirección del vector tensión resultante. Como pueden observar, o si lo comparan con la parte anterior, verán que hay una pequeña divergencia en el ángulo θ, pero la diferencia es debido a los decimales que se emplean cuando se calculan los senos y los cosenos, etc. Entonces, hasta acá estaría la parte número 2 y habré finalizado el ejercicio. Si están interesados en asesorías y cursos, les voy a dejar la información de contacto en la descripción del video.